Presentación del curso de Fundamentos de Estética relacionada con contraste. El contraste es el primer modo de comunicación en general y de comunicación visual en particular. Es una contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas, y la palabra clave que define el contraste es precisamente diferencia, que puede ser en un alto, muy alto grado o puede ser en un grado bajo. El contraste entonces parte de una comparación, puesto que si establecemos diferencias tenemos que comparar alguna característica entre diferentes objetos o entre objetos similares. Por ejemplo, en la ilustración tenemos una comparación de las alturas de diferentes edificios a través del mundo. Entonces puede notarse aquí un caso de contraste de tamaño. A su vez, el contraste lleva implícito el uso de un punto de referencia. Es decir, si vamos a comparar una cosa con otra, se necesita de un parámetro de comparación. En este caso tenemos ejemplos de dos tipos de edificios. El de la parte superior corresponde al arquetipo que estaría guardado en nuestra mente acerca de cómo es un edificio, que por lo general se manifiesta o se expresa a través de un prisma de base cuadrado rectangular, prisma paralelepípedo, mucho más alto que ancho, y es altamente contrastante con la tipología de los edificios que se encuentran en la ilustración inferior, que más bien no corresponden a un prisma exactamente, sino a algo más cercano a una pirámide que además tiene un movimiento de torsión. Esto hace entonces que, a pesar de que el ejemplo de la parte inferior se reconozca como edificios, pues sí entren en franco contraste con respecto a lo que estaría guardado en nuestra mente acerca de cómo es un edificio. Al hacer un juicio de contraste se eligen el o las dimensiones que se van a comparar. En el ejemplo entonces tendremos un cuadrito gris en el centro de cada uno de esos cuadrados grandes de diferentes tonalidades de gris hasta el negro. Esto hace entonces que ese cuadrito gris pequeño se perciba de una tonalidad más o menos luminosa. Y en este caso entonces se está comparando, vamos a ver, la luminosidad percibida en el cuadrito pequeño y la influencia entonces que tiene el fondo en la percepción de dicha luminosidad. Existen diferentes tipos de contraste, de hecho tantos como características de un objeto. Los ejemplos que vamos a ver a continuación son para ilustrar un tipo de contraste a la vez, lo cual no quiere decir que ese ejemplo manifieste solamente ese tipo de contraste. Aquí tenemos una casa que es un ejemplo de contraste de color, y es muy evidente el contraste de color puesto que tenemos diferentes matices con diferentes luminosidades, y eso hace que se sienta mucho la diferencia entonces entre cada uno de ellos. Sin embargo, también podría decirse que dentro de la casa hay contraste de tamaño y hay contraste de formas, puesto que hay formas y tamaños diferentes. En este caso se manifiesta el contraste de tamaño. Y hay que aclarar que el contraste también es un medio de comunicación para nosotros, un medio para obtener información y sacar conclusiones acerca de objetos dentro de nuestro contexto. Por ejemplo, aquí podemos ver una serie de estatuas que están alineadas. Hay alguna que se encuentra más lejana que la que se encuentra en el primer plano. Sin embargo, el hecho de que se perciba más pequeña la que está más lejana nos insinúa que hay una deformación por la perspectiva, por tanto, que está más lejana, que está a una distancia mayor, a pesar de que las tres esculturas es altamente probable que sean del mismo tamaño. También podemos tener contrastes de textura, y aquí se puede ver entonces la madera afectada por el tiempo a la par del hierro oxidado de esta bisagra. Además del contraste de textura, podríamos hablar de contraste de color y de contraste de formas. En el caso de esta ilustración, pues nos puede mostrar el contraste de dirección, como hay líneas que van hacia diferentes direcciones. Sin embargo, también podemos encontrar otros tipos de contraste, como de forma, como contraste de posición y contraste de luminosidad.
Este edificio resulta en un muy buen ejemplo de contraste de espacio, puesto que tenemos una figura geométrica que tiene sus fracciones. Entonces podemos notar cómo hay espacio que está lleno, que está ocupado, y espacio que está vacío. Además de ello, podemos encontrar contraste de color, contraste de forma, contraste de tamaño y contraste de el lleno vacío de sus fracciones. Entonces, es a través de la comunicación visual principalmente que vamos a notar el contraste, no porque sea el único sentido en el cual se puede percibir diferencias, sino más bien porque es el que nosotros lo utilizamos preferentemente. La mayor parte de las percepciones que tenemos del mundo provienen del sentido de la vista. La luz, y solo la luz, es el material de diseño. El material, color, distribución y demás medios son materializadores de una sensación que solo es comunicable a través de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros estamos percibiendo todo el tiempo es la luz a través del sentido de la vista. Es nuestro sentido preferente por un motivo. Nos da una ventaja de supervivencia. Cuando hay un peligro latente, el sentido de la vista permite percibirlo a mayor distancia, y eso entonces nos da tiempo de reacción ante ese evento. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el tacto. Si en el momento en que un depredador me ataca, yo me doy cuenta a través del tacto, es porque él ya me lleva en sus fauces. En cambio, con el sentido de la vista, yo podría ver el depredador a 100 metros y esos 100 metros me dan tiempo, ¿verdad?, para tomar una decisión de supervivencia. Existen dos casos en que el contraste resulta particularmente exitoso para potenciar una obra estética. Es decir, hay dos casos específicos donde el uso exagerado del contraste puede ayudar a potenciar la sensación de que el objeto es bello: el contraste de tamaño o dimensión genética y el criterio de normalidad y anormalidad. La estética y la belleza son medios para cambiar la jerarquización de órdenes de importancia a la percepción. En el ejemplo que tenemos en esta lámina hay una serie de letras y números con una tipografía de la familia romana. Mientras la situación se declare normal, la concentración en la lectura no se pierde, pero si a través del contraste una información sobresale de las otras, el orden jerárquico cambia y el contenido de la información también. ¿Qué quiere decir esto? Cuando teníamos las letras en una línea recta, como estarían normalmente utilizadas para escribir, para comunicar medios a través de la escritura, comunicar ideas a través de la escritura, pues lo que vamos a reconocer son solamente letras. Sin embargo, si se cambia su posición, y eso hace entonces que su característica de ser letras quede en un segundo plano y la composición que se está formando con ellas pase a un primer plano, se puede comunicar otro tipo de información, como en este caso ese conjunto entonces de letras dispersas y de signos tipográficos pues generan la imagen de John Lennon, y eso es lo que reconocemos mucho más que las letras. El ser humano tiende a ordenar todo y crear sistemas debido a su naturaleza, es la forma en cómo nosotros percibimos. Ordenamos entonces a través de categorías y eso nos asegura comprender lo que estamos percibiendo del mundo exterior. Se llama criterio de normalidad a la declaración inconsciente de una o varias características formales como promedio en una composición. Entonces, nosotros como seres humanos estamos declarando en diferentes contextos el criterio de normalidad, entendiendo ese criterio de normalidad. Si estuviéramos en el centro de San José, en el edificio de arquitectura, forma parte de nuestra normalidad escuchar carros, camiones y motos pasar, porque estamos dentro del contexto urbano muy cerca de la calle. No sucede lo mismo en la Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica, que está en uno de los puntos más lejanos a las calles de alto tránsito de Cartago. Aquí entonces lo normal más bien es escuchar silencio y el sonido de animales o personas caminando por los pasillos. Ambos son criterios de normalidad diferentes debido a que se encuentran en espacios y contextos diferentes. Desde el punto de vista de la comunicación visual, entonces nosotros también podemos declarar una normalidad. En el caso de esta presentación, la normalidad es tener manchas de texto y en algunos casos ilustraciones. Esas manchas de texto también pueden estar rodeadas de corchetes o rodeadas de círculos. Y eso es lo normal dentro de la presentación. En el momento en que haya un esquema que rompe esa normalidad, va a llamar mucho la atención porque es muy diferente. Por tanto, está generando un alto contraste.
El motivo por el cual se percibe de esta forma es obvio. Un cambio de las condiciones dadas, digamos, un contraste de movimiento, significa que un depredador se mueve en medio de los arbustos. Por ejemplo, tenemos esta serpiente de la ilustración. Ubicándola dentro de un bosque tropical húmedo no sería muy percibible, puesto que se mimetiza con el ambiente. Pero en el momento en que percibamos un movimiento serpenteante en un arbusto que se supone que no se puede mover, pues inmediatamente detona la emoción del miedo o la emoción de la, ¿cómo se llama? Del temor. Y eso hace que se desate una respuesta de supervivencia, porque eso que estamos percibiendo se empieza a detectar como algo muy diferente de la normalidad percibida dentro del contexto en el cual estamos inmersos. Por tanto, se puede lograr potenciar la sensación de contraste si existe un elemento dentro de la composición que se distinga notablemente de la normalidad expresada por la composición. Este caso tiene nombre y se llama anomalía. La anomalía, por tanto, es un caso especial de contraste. El tamaño de un objeto es definido también genéticamente. Eso significa que su dimensión es relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos utilizamos como seres humanos como punto de referencia para definir qué es grande y qué es pequeño. En la ilustración tenemos una catedral gótica y se ve muy grande y se nota mucho porque cuando vemos el autobús podemos notar que se ve muy pequeño, más pequeño que un juguete. Y si consideramos el tamaño de una persona respecto de un autobús, pues podemos comprender que la altura y la dimensión de esa catedral es muchísimo más grande que la escala humana. Y eso hace sentir o detona en nosotros la percepción de belleza. La presencia de diferentes puntos de referencia puede hacer que un juicio estético cambie drásticamente. En este caso, se colocó la ilustración de la catedral enfrente del volcán Arenal. Y eso hace entonces que la catedral ya no luzca imponente, debido a que el volcán tiene una dimensión que es apabullante con respecto a ella. Eso hace entonces que su impresión de belleza cambie, sea diferente. Si esta catedral se ubicara frente al Arenal, no sería tan majestuosa o no se percibiría tan majestuosa como en su contexto real, en el lugar donde se encuentra su emplazamiento. Un objeto bello se lee más bello aún si su contraste de tamaño es mayor, ya sea que es muy grande o muy pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que si el objeto se lee como una miniatura y está trabajado con mucho detalle, con mucho detenimiento, su capacidad de producir la sensación o la emoción de la belleza es muy alta. Lo mismo sucede en el extremo opuesto. Si el objeto es muy grande, muy grande, si su escala va mucho más allá de lo que se consideraría normal para ese objeto, existe una amplia posibilidad de que detone la emocionalidad de la belleza. Por ese motivo, muchos de los edificios eclesiásticos antiguos son muy grandes y muy altos, porque eso detona la sensación de belleza, de imponencia, que es relacionable con el creador. De esta manera, entonces, se resume la información relacionada con el tema de contraste. Muchas gracias.